que hemos mencionado, lo que es el cuadro crónico y lo que es el cuadro agudo, ¿no? Buscando enfatizar aquellos aspectos que tienen más relación con los pacientes pediátricos, ¿no? Porque hay bastante información, obviamente, sobre los cuadros en pacientes adultos, pero no hay capaz tantas evidencias o tan claras, por lo menos en los pacientes pediátricos, ¿no? De modo que tener presente que el problema de sobreactivar a los receptores de los miocitos cardíacos es que no solamente pueden producirse un aumento de la contractilidad, sino también una hipertrofia, ¿no? Y a la larga una falla cardíaca. Y que, bueno, la proporción de receptores, pues, si bien son principalmente beta 1, también hay receptores beta 2, alrededor de un 15%, y el resto ya un 5 o 4% receptores beta 3. De manera que una sobreactivación adrenérgica puede generar, pues, activaciones o activación de respuestas nocivas, ¿no? Hipertrofia y falla cardíaca. El término de compensación y descompensación, que está relacionado con el desequilibrio entre el sistema renina-angiotensina y el de los péptidos natriuréticos, ¿no? De manera de que esta parte de la respuesta neuroendocrina que corresponde al sistema renina-angiotensina retiene sodio, pues, y eso lleva a la descompensación y a lo que llamamos disminución cardíaca congestiva, ¿no? Hablando, claro, de un problema crónico. La respuesta a la injuria de los miocitos es el remodelamiento, ¿no? Y el remodelamiento implica, como sabemos, pues, deformaciones, elongaciones o acortamientos, dilatación del ventrículo, engrosamiento de la pared, ¿no? Que tiene relación, pues, con el estrés oxidativo, con el depósito de colágena, con la sobreexpresión de citoquinas, y que tiene consecuencias, pues, tanto en el funcionamiento eléctrico. De hecho puede generarse una arritmia, ¿no? Con las cuestiones ventilatorias, la disnea de esfuerzo, ¿no? Con la remodelación de los vasos sanguíneos, la hipotrofia del músculo esquelético, el llamado síndrome cardiorrenal, o termina fallando el riñón como consecuencia de una falla cardíaca, la anemia y otros efectos que configuran el síndrome. Los fármacos utilizados para la insuficiencia cardíaca crónica no han sufrido grandes cambios. En realidad, como han mencionado sus compañeros, hay dos ciertamente que se han incorporado, pero la seguridad en pacientes pediátricos todavía es un poco discutible, ¿no? Ibabradina, que es un fármaco más bien de los europeos, un bloqueador de sodio y canales de potasio, que tiene efectos bradicardizantes, y la asociación ya tiene varios años, ¿no? El problema es que eh, la seguridad, digamos, en los pacientes más pequeños siempre va a ser un problema a establecer bien, ¿no? De sacubitril o valsartán, ¿no? El inhibidor de la neprilicina más el ARA2. Bueno, los fármacos de primera línea son los YECA, eso en general se mantiene, ¿no? O los equivalentes que serían los ARA2, ¿no? Los efectos del YECA o de los ARA2 se dan a los 3 niveles, pues, y eso es una ventaja que siempre hemos dicho de estos medicamentos, porque reducen la excitabilidad miocárdica, una sobreexcitabilidad miocárdica, y la remodelación cardíaca a largo plazo, ¿no? El estímulo sobre el receptor AT1 produce, pues, depósito de colágena y alteraciones en la forma del miocito, de manera que ese es un efecto a largo plazo importante, los YECA, aparte del efecto directo de disminución de la excitabilidad miocárdica, ¿no? Entonces, prevendría algunas arritmias por ahí, ¿no? En el caso del riñón, pues sabemos de que tanto el YECA como el ARA2 reducen la reabsorción de sodio, dependiente de angiotensina 2. De modo que por ahí hay un efecto diurético, ¿no? Que no es muy intenso, pero que es parte del mecanismo de acción del YECA, ¿no? Y el efecto más conocido probablemente es el que sea a nivel vascular, ¿no? Con la reducción de la poscarga por la vasodilatación correspondiente, pero también menos remodelación a largo plazo, ¿no? No hay que olvidar que hay una menor presión de filtrado glomerular con los YECA o los ARA2, lo cual reduce también el deterioro de la filtración glomerular, ¿no? Entonces, si la misma
microalbuminuria, que puede también ser nociva para el riñón, se reduce gracias al efecto de los YECA o de los árados. En la misma línea están los beta bloqueadores, ¿no? Con fármacos que luego de los YECA deben considerarse también para la terapia inicial. Y aquí el efecto, aparte de la reducción de la excitabilidad y un poco de la contractilidad, es básicamente el control de la frecuencia cardíaca, ¿no? La reducción de la frecuencia cardíaca definitivamente pues ayuda a que el corazón enfermo, ¿no? Crónicamente enfermo, pues pueda mejorar su consumo de oxígeno, una diástole prolongada mejora la perfusión y reduce también la distensión que generan volúmenes, digamos, de sangre que están pretendiendo ser bombeados de manera rápida e intensa, ¿no? Por otro lado, no hay que olvidar que el beta bloqueador también bloquea a nivel del riñón la secreción de renina, ¿no? Entonces, al bloquearse la secreción de renina, pues se reduce la activación del sistema correspondiente y eso también tiene efectos beneficiosos tanto a nivel vascular como a nivel cardíaco y un poco renal, porque estamos reduciendo renina, angiotensina, aldosterona. Importante que a los beta bloqueadores se les haya encontrado, solo pueden revisar inclusive en Goodman, una función vasodilatadora directa, ¿no? Entonces, algunos de los beta bloqueadores parecen actuar como agonistas directos a nivel del músculo liso del vaso sanguíneo o a nivel de los vasos arteriales en particular, ¿no? Entonces, eso conlleva una generación local de óxido nítrico, una disminución de la entrada de calcio, una disminución también de la generación de radicales libres, ¿no? Y con ello un efecto vasodilatador y un poco protector también del vaso sanguíneo. De modo que ese es un efecto que también está descrito para los beta bloqueadores, ¿no? Un efecto que parece ser un agonista parcial, ¿no? A nivel del músculo liso arterial. Luego tenemos pues a los diuréticos, donde recordamos que hay dos, ¿no? Para los fenómenos congestivos, para el edema, ¿no? La retención de sodio y agua, pues están los diuréticos de asa que actúan de manera más rápida y eficaz. Y para un efecto ya más a largo plazo, debido a que siempre la insuficiencia cardíaca hay hiperaldosteronismo secundario y la aldosterona, que ejerce efectos nocivos tanto en los vasos como en el riñón, como en el corazón. Está comprobado que también participa en el remodelamiento, ¿no? Y esto hay que controlarlo, hay que bloquearlo. Entonces, la espironolactona o su análogo, la epleronona, con menos efectos eh, sexuales, digamos, inhibidores sexuales, son una buena alternativa. Después de estos fármacos ya hay algunos otros como los que mencionaba al principio y que están dentro de los protocolos de manejo de la insuficiencia cardíaca crónica, no siempre están disponibles en nuestro medio, estamos hablando de ibabradina, o no está su seguridad validada plenamente en el grupo etario que nos ocupa, refiriéndonos a sacubitril, ¿no? Como sabemos, la utilidad del inhibidor de neprilicina es justamente mejorar los niveles de péptido natriurético, ¿no? Al final, por el lado del péptido natriurético es que se obtienen los efectos beneficiosos. En todo caso, se pueden agregar algunos fármacos al tratamiento, como la digoxina, ¿no? Para el caso del manejo de la insuficiencia cardíaca crónica, pues la digoxina es un fármaco de última línea porque su seguridad es baja. Sin embargo, en pacientes pediátricos la seguridad es un poco mejor que en pacientes ancianos o adultos, ¿no? Entonces, sí hay ciertas, digamos, diferencias entre aplicar digoxina o Sedilanid, que es el equivalente parenteral en un paciente pediátrico en comparación con un anciano, ¿no? El riesgo de efectos adversos es mayor en el anciano e inclusive hay trabajos que hablan de una mayor mortalidad en ese tipo de pacientes cuando se aplica digoxina. El beneficio adicional que puede tener la digoxina, obviamente, es su efecto antiarrítmico, ¿no? Por la acción colinérgica que posee. Entonces, en la fibrilación auricular, con fracción de eyección reducida, podría ser una alternativa interesante la digoxina, ¿no? Entonces, eso es una alternativa para esas circunstancias, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, hay otros inotrópicos como levosimendan, ¿no? O tenemos
bueno, los otros son ya más para uso agudo. Levosimendan sí puede manejarse crónicamente, que igual todavía tienen un poco de discusión para la aplicación en pacientes pediátricos, pero digitálicos hay experiencia, ¿no? Y en cuanto a los nitrovasodilatadores, ¿no? También pueden ser alguna alternativa por ahí para reducir un poco más la poscarga, ¿no? Si son nitrovasodilatadores pueden mejorar también la precarga, ¿no? Y contribuir entonces en algo al control del problema, ¿no? Es de la clasificación de la NIJA, muy conocida por ustedes, es de la clasificación de Ross, equivalente en el caso de los pacientes pediátricos, ¿no? Sobre todo los lactantes, porque no tienen muchas manifestaciones, aparte de el esfuerzo y la taquimia que se incrementa con la lactancia justamente, ¿no? Y conforme ya el niño crece, pues ya sí tiene una sintomatología más parecida a la del adulto. En los estadios, que también son conocidos, algunos de sus compañeros nos han mencionado esos estadiajes, que son estadiajes de la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Y que bueno, son conocidos creo por todos nosotros respecto al estadio C, que es el sintomático y donde se usa una mayor cantidad de fármacos. Un esquema general y antiguo, digamos, en términos de uso, que si vemos inclusive lo que nos han traído sus compañeras, no ha cambiado mucho en términos de fármacos de inicio. Sí presenta alternativas interesantes, sobre todo para los pacientes adultos, cuando se ha comprobado que hay respuesta a la combinación del IECA y al uso del IECA o al ARA2, ¿no? Para reemplazar el medicamento por algo que está determinando ser más eficaz. El esquema básico más o menos es el mismo, ¿no? Los diuréticos para los fenómenos congestivos, los YECA o los ARA2, la combinación más el beta bloqueador y la consideración de la espironolactona. Básicamente la triada inicial se mantiene tal cual, ¿no? Algunas consideraciones respecto al dinitrato isosorbide y ante la ausencia de un QRS ancho, la posibilidad de manejar digoxina, ¿no? Como una alternativa de tratamiento, más o menos es la secuencia general. Y esto, que es un poco más reciente, sí considera, pues, luego del tratamiento con el IECA y el beta bloqueador, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Que es la más frecuente e importante, digamos. Eso no quiere decir que una conservada no requiera un control de las enfermedades asociadas, ¿no? Pero otra vez, yéndonos a la parte pediátrica, muchas veces el origen del problema aquí es una cardiopatía, digamos, congénita, ¿no? O por ahí una miocarditis, la patogenia es un poco diferente que en el adulto, digamos, ¿no? Donde la insuficiencia cardíaca es producto, pues, de una valvulopatía a largo plazo, una hipertensión asociada, un infarto de miocardio. Entonces, en un niño, pues, un infarto de miocardio como causa de insuficiencia cardíaca crónica no es nada habitual, ¿no? Entonces, es mucho más frecuente en un paciente ya adulto o anciano. Entonces, por ahí el manejo de las frecuencias de las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección conservada siempre se refiere al control del problema asociado, ¿no? Que si es en pediatría, aparte que no es muy frecuente, tendrá que ver con medidas quirúrgicas probablemente. Bueno, entonces acá está el IECA, el beta bloqueador, ¿no? El antagonista receptor de mineralocorticoide, que todos lo conocemos, y la persistencia y la sintomatología. Entonces, bajo condiciones en las cuales un YECA o un ARA ha estado siendo llevado de manera adecuada, nos habla de sustituirlo por el INRA, ¿no? Por la neprilicina con el valsartán, ¿no? Entonces, sin embargo, como nos han mostrado sus compañeras, pues las evidencias sugieren de que no se espere a que no haya mejoría, sino de que se introduzca de manera más precoz. Eso es correcto, repito, estamos en un camino adecuado. Probablemente una vez se valide la seguridad en pacientes pediátricos, ¿no? Sobre todo los más pequeños, entonces pueda incorporarse también porque está demostrando que tiene efectos beneficiosos, ¿no? Y en cuanto a la ivabradina, que es un medicamento más bien europeo, ¿no? Sí puede mejorar también la respuesta
sobre todo como fármaco que va a reducir la frecuencia cardíaca, va a tener un comportamiento parecido al beta bloqueador, ¿no? La ivabradina. Y para los casos, pues, un poco refractarios, considerar la digoxina, ¿no? Considerar los nitrovasodilatadores, y las otras medidas ya son dispositivos de apoyo ventricular izquierdo, ¿no? Son factores mecánicos. Y si no hay síntomas resistentes, entonces hay que pensar en que los diuréticos, que a veces se usan a dosis altas, se puedan ir reduciendo, ¿no? Sobre todo los diuréticos de ASA. Esto para el caso de los pacientes pediátricos, ahí está la sintomatología. Puede no haber sintomatología o ser un paciente, o sea, ser un paciente asintomático, pero tener datos de fracción de eyección modificada, ¿no? O tener ya algunos cambios muy leves en la dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Con buena función del ventrículo derecho todavía. Si esto es así, el IECA solo; si no es así, el IECA y el beta bloqueador, ¿no? Y una reevaluación. Cuando hay sintomatología, entonces es conveniente considerar el diurético de ASA, y la mejoría va a estar asociada a una terapia, luego con el IECA y el beta bloqueador, dependiendo de los niveles de péptido natriurético, ¿no? Y cómo están también los niveles de sodio, ura y creatinina. Entonces, si los niveles están pues altos y hay problemas entonces con los otros valores de laboratorio, más bien considéralo como una clase C. Y en la clase C, el diurético de ASA debe ir por vía endovenosa, ¿no? Debe considerarse un vasodilatador inotrópico. El vasodilatador inotrópico por excelencia, ¿no? Para un paciente pediátrico que puede manejarse en una unidad de cuidados intermedios o en una UCI, es milrinona, ¿no? El milrinona es un inotrópico importante, mejora la fuerza de contracción, lamentablemente también mejora la frecuencia, pero produce vasodilatación. ¿Mm? Perdón, un segundo. Bien, y considerar la conveniencia de la ventilación a presión positiva con dispositivos nasales, ¿no? El famoso CPAP, que ayude a que el paciente, pues, que está respirando espontáneamente, no haga mucho esfuerzo y la presión positiva continua en las vías aéreas le facilite, pues, la ventilación, ¿no? Y luego ya ver si hay edema caliente o si hay o no congestión, y de acuerdo a eso el paciente puede ser, digamos, desescalado de esta terapia en 72 horas y pasar a la clase B, manejarse como clase B, o más bien agregar un tratamiento con adrenalina, soporte ventilatorio, ¿cierto? Soporte circulatorio y pensar inclusive en trasplante, ¿no? Eso es más o menos lo que nos dice este esquema interesante. Esto también, en general, sigue siendo válido para la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? En la secuencia de administración según la escala de los diferentes fármacos, con la administración pulsátil de diuréticos de ASA en principio, la conveniencia de la hospitalización cuando está en un 3 a 4, incorporación del inotrópico vasodilatador, hablábamos de milrinona, por ejemplo, y ya, como mencionaban sus compañeros, para los casos que son refractarios, pues ya un soporte mecánico, porque ya no va a haber casi opción. Importante que los beta bloqueadores pues sean medicamentos a valorar en los casos en que la insuficiencia cardíaca es más severa, ¿no? Entonces, el beta bloqueador en esos casos puede pues bajar la presión arterial exageradamente, o bajar la frecuencia cardíaca mucho y hacer que falle el corazón, ¿no? De manera que el beta bloqueador para los síntomas severos, para una clase funcional 4, NIHA o ROS, es un medicamento que o debe reducirse al mínimo o no considerarse, ¿no? Esto es parte de los mecanismos por los cuales los receptores AT1 participan en el aumento de la volemia, las resistencias, del gasto, también en el remodelado, no solo cardíaco, sino de las arterias. Y por lo tanto, fármacos como el IECA, ¿no? Tienen características que están escritas, no las vamos a leer todas porque también en algún momento ya las hemos comentado. Respecto a su eficacia, ¿no? Igual o superior a la de los beta bloqueadores, los efectos adversos conocidos, el riesgo de angioedema, que puede ser un efecto adverso no tan leve, ¿no? La posibilidad de que los AINES antagonicen los efectos de los IECA, entre ellos el metamizol, que
mencionamos con mucha frecuencia, igual sigue siendo un AINES, ¿no? Y que se puedan potenciar los efectos hipotensores cuando se aplican diuréticos, por ejemplo, ¿no? Los beta bloqueadores que ya sabemos que van a disminuir sobre todo la frecuencia más que la fuerza, que deben usarse de preferencia los cardioselectivos. Es posible que nebivolol, que no es en la lista, habría que agregarlo a la lista, es un fármaco que pueda tener seguridad en pacientes asmáticos, es posible, es bastante cardioselectivo beta 1, y que sean más útiles estos medicamentos en personas jóvenes que tienen niveles de producción más altos de renina, mayor gasto cardíaco, mayor frecuencia cardíaca, por ahí los ansiosos o los hipertiroideos. Cuidado con los asmáticos en general, pero ya dijimos que nebivolol podría ser seguro, hay que valorar eso. Cuidado los bloqueos, ¿no? Y algunas alteraciones metabólicas. Carvedilol es un beta bloqueador pues un poco atípico porque también es un bloqueador alfa 1, de manera que estaría más relacionado con una presión arterial aumentada, ¿no? Entonces, si no fuera ese el caso, metoprolol, bisoprolol o el mismo nebivolol podrían ser una buena alternativa, ¿no? Porque son equivalentes a ellos en términos de eficacia respecto a la insuficiencia cardíaca. Los problemas que pueden generarse si no se regula adecuadamente la dosis, ¿no? Que son hipotensión y bradicardia, pueden ser unos problemas que se van a evidenciar además con más intensidad si el paciente tiene un grado más avanzado de insuficiencia cardíaca. Y cuidado con otros fármacos que pueden inducir bradicardia o hipotensión, tipo verapamilo, que hace las dos cosas, o digoxina, que sobre todo produce bradicardia, ¿no? Entonces, algunas contraindicaciones, las descompensaciones o la insuficiencia cardíaca congestiva severa en un grado funcional avanzado, el bloqueo, el asma, porque este es beta 1, beta 2, definitivamente no se puede dar, y problemas en el metabolismo hepático. Algunas consideraciones respecto a la insuficiencia cardíaca inestable, donde es preferible evitar o reducir la dosis al mínimo, esto generalmente ya lo hará el cardiólogo, ¿no? Si hay síntomas en reposo, que es un grado funcional 4, ¿no? Un edema pues, tipo anasárquico, una hipotensión, un deterioro de la función renal, o que el paciente haya estado recientemente hospitalizado para terapia endovenosa, o sea, que esté saliendo de un cuadro de descompensación importante. Cuando está estable, sí se puede utilizar, ¿no? Hay que tener cuidado con la bradicardia, tener cuidado con el broncoespasmo y la depresión que a veces se descuida, que puede asociarse a problemas de el deterioro que tiene en su calidad de vida el paciente. Encima el beta bloqueador le va a agravar esa depresión, puede ser peligroso, ¿no? Entonces, características de estos beta bloqueadores. Las dosis de los medicamentos, ¿no? Algunos de sus efectos beneficiosos en términos de mortalidad y morbilidad, ¿no? Para el caso de los IECA y para el caso de los beta bloqueadores, similar, ¿no? Algunos efectos adicionales de carvedilol, algunas propiedades que hemos mencionado como antioxidantes, antiapoptóticas, probablemente, ¿no? Está descrito, repito, revísenlo, vasodilatadores directos también, y los antagonistas de aldosterona que también pueden mejorar la disfunción endotelial, ¿no? Suprimir la conversión de angiotensina a nivel vascular, ¿no? Entonces tienen varios efectos beneficiosos, incluidos los efectos cardíacos. Furosemida la hemos mencionado varias veces, ustedes la conocen, no hay que olvidar el aumento de las prostaglandinas por inhibición de la prostaglandina deshidrogenasa, y hablamos de una mejora en la capacitancia venosa, o sea, una reducción de la precarga, es un efecto interesante que no depende ya del mecanismo principal diurético, sino una mejora de los niveles de prostaglandina, ¿no? Después, la rapidez de su acción. Nos han traído un esquema y es cierto, lo hemos visto en otras oportunidades, un artículo que hablaba de la comparación del uso en infusión continua versus la administración intermitente, donde la infusión continua parece ser un poco mejor, ¿no? Pero sin diferencias significativas o muy importantes. Entonces, algunos sugieren que se dé, pues, ¿no? Se coloquen las ampollas en un frasco de cloruro de dextrosa, dependiendo, ¿no? Y que se administren de manera continua. Y otros dicen pautada, ¿no? Horaria, ¿no? La diferencia en realidad no es muy grande, entonces podrían utilizarse cualquiera de los dos sistemas. En todo caso, si vamos a administrar infusión, podríamos recargar un poco más de líquidos, ¿no? En cambio, si vamos a administrar de manera intermitente, entonces puede que la cantidad de líquidos que vamos a tener que administrar sea un poco menor, ¿no? Es probable. Bueno, en todo caso, la hipotensión
la pérdida de todos los electrolitos que ya sabemos, el riesgo de ototoxicidad, que generalmente es reversible. Esta interacción es conocidísima, no hay que olvidar, ¿no?, la importancia de la hipopotasemia para la toxicidad de la digoxina, el efecto antagónico que tiene respecto a la furosemida los AINES, y mucho cuidado con los aminoglucósidos, porque la alteración de la audición, ¿no?, con el aminoglucósido puede ser irreversible, ¿no? No es igual que usar solo furosemida o solo aminoglucósido, ¿no? Esto respecto a la espironolactona, que ya la conocemos, que es un antagonista de aldosterona de acción lenta, de acción progresiva, va a tomar varias horas iniciar su efecto, y siempre dijimos, por lo tanto, de que es un buen medicamento en hiperaldosteronismo, pero que requiere tiempo para ejercer su acción. De modo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No tiene la velocidad, ¿no?, que tiene la furosemida, ni tiene su eficacia tampoco, ¿no?, por las características de la espironolactona. El metabolito activo de la canrenona, algunos efectos sexuales que se pueden evitar si se usa epleronona, aunque otra vez hay más experiencia con espironolactona que epleronona en niños, ¿no? Eso es así, pues son así. El riesgo de hiperpotasemia, la disminución de la eliminación de la warfarina, el riesgo de hiperpotasemia y una interferencia, la digoxina puede ser eliminada con menor velocidad por vía renal cuando se usa con espironolactona, ¿no? Espironolactona puede interferir la eliminación renal de digoxina, ¿no? Pero por ahí la espironolactona aumenta el potasio y equilibra un poco entonces esa respuesta, ¿no? De todas maneras hay que tenerlo presente, ¿sí? La falla renal aguda sobre todo. En la falla renal crónica, en los IECA, los ARA, la espironolactona pueden usarse, hay que ajustar la dosis, pero es una falla renal crónica. Los problemas están un poco más, o la discusión es un poco más cuando hay falla renal aguda, ¿no? En esas circunstancias sí es mejor evitar estos fármacos ahorradores de potasio. Las características de la digoxina las conocemos de hace tiempo también respecto al aumento de sodio y calcio para el efecto inotrópico, además de la facilitación vagal para el efecto digamos, antiarrítmico, ¿no?, bradicardizante que tiene la digoxina. Importante que tenga una duración de acción prolongada, que tenga una ventana terapéutica pequeña, eso no debemos olvidar nunca, sus concentraciones se miden en nanogramos, quiere decir que fácilmente puede pasar del efecto terapéutico a la toxicidad, entonces hay que administrar las dosis cuidadosamente, ¿no? La bradicardia, el aumento de la excitabilidad ventricular, ¿no? Si bien es útil en la fibrilación auricular, puede agravar o precipitar una fibrilación ventricular porque aumenta la excitabilidad del ventrículo, ¿no? Está descrito para el caso de la digoxina. El riesgo de agravar o precipitar un bloqueo auriculoventricular, ¿no?, también es importante, no con verapamilo, ¿no?, porque obviamente va a producir una bradicardia importante, ¿no? Con los beta bloqueadores también sucedería algo parecido. Y hay que ver con qué diurético se administra. Ya hemos mencionado que la furosemida puede agravar su toxicidad. La digitalización en niños, sobre todo, se hace con 30 microgramos por kilo por día y luego la tercera parte de la dosis. Eso es uno de los esquemas. Puede ajustarse un poquito hacia arriba, hacia abajo. Algunos hablan de 25, ¿no? Una dosis un poco más apropiada y luego otra vez la tercera parte. Entonces tenemos por aquí, por ejemplo, en mayores de 2 años, ¿no?, endovenoso preferible 25, en 2 meses a 2 años, endovenoso 30, es lo que estábamos diciendo hace un momento. Y el mantenimiento es la tercera parte, ¿no?, de la dosis, ¿no? Por vía endovenosa puede ser un margen un poquito menor, ¿no?, 9, en lugar de 10, 9, e igual sucede con los mayores de 2 años, ¿no? Ahora, la digitalización obviamente se hace fraccionadamente y eso se tiene aquí, está muy claro y eso no debemos olvidar, ¿no? Una digitalización de la administración, digamos, de 300. Si la dosis fuera de 300 microgramos por kilo, la dosis de digitalización, entonces hay que repartir primero 150, luego 75, luego 75, ¿no? Y en la dosis de mantenimiento ya se da cada 12 horas, mitad cada 2 horas, ¿no? Entonces se pasaría a dar, digamos, 10, 10 por, o sea, si fueran 10 kilos serían 100, ¿no? Sería 50-50, o en todo caso 45-45, ¿no? Bueno, entonces hay que tener presente esto respecto a la digitalización.
En los casos pues agudos se requiere digitalización para que el efecto se consiga, el estado de equilibrio, perdón, se consiga dentro de las primeras 24 horas. Es el objetivo de la digitalización, alcanzar el estado de equilibrio en 24 horas. Porque si no se hace de esa forma, si se usa solamente dosis de mantenimiento, se alcanza el estado de equilibrio más o menos en 6 días, en una semana. Entonces, a veces no se puede esperar tanto tiempo si quiere un efecto rápido o controlar una fibrilación auricular rápido, entonces se puede recurrir a la digitalización. ¿Ya? Esas son las dosis de digitalización. Algunas evidencias, el beta bloqueador con el IECA, pues reducen el riesgo de hospitalización, la muerte prematura, ¿no? El ARA2 es una alternativa al IECA y los antagonistas receptores mineralocorticoides son también beneficiosos cuando, a pesar del tratamiento anterior, persisten pues la clase 2 y la clase 4. Ahora, en los cuadros agudos de insuficiencia cardíaca, hay que valorar cómo está el nivel de congestión y de perfusión, ¿no? Entonces, si hay congestión, ¿no es cierto? Y hay hipoperfusión, el paciente estará frío o húmedo, ¿no? Entonces no está siendo bien irrigado, pero sí está edematizado, ¿no? Entonces a eso se refiere el término frío y húmedo. Y así, ¿no? Estos cuadros ustedes también lo conocen, ¿no? Congestión, o sea, humedad, pero no hay hipoperfusión, entonces está caliente, ¿no? No congestión, no hipoperfusión, caliente y seco, ¿no? Son los términos más o menos que se manejan para hablar de sospecha de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Se puede pensar en un cuadro, en un shock cardiogénico, en una falla del ventrículo, ¿no? Esto puede asociarse pues en un adulto a un infarto, ¿no? Para un niño capaz puede ser desde la miocarditis, quizás una alteración en su cardiopatía congénita, ¿no? Una modificación a veces en la cardiopatía congénita que presentaba, ¿no? Debido a una neumonía asociada, en fin, que descompensó el cuadro de cardiopatía que está más o menos estable, en fin, pero se puede precipitar una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Entonces, la necesidad de utilizar oxígeno, puede ahí presión positiva, no invasiva, y luego la identificación de la etiología, una arritmia también, puede ser un niño o un adulto, puede precipitar una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? La causa mecánica, como dice aquí, y más del adulto, pues el Zika o la emergencia hipertensiva. La embolia también podría darse en un niño, ¿no? Esas son causas poco diferentes, como decíamos, en la patogenia del cuadro. Los objetivos, el estado hemodinámico, la perfusión, oxígeno, limitar los daños, prevenir las tromboembolias, sobre todo cuando hay arritmias de por medio. Esto requiere uso de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, porque se actúa más rápido, ¿no? Entonces, identificar otras comorbilidades, manejar lo que es la congestión, la presión arterial y una terapia que pueda incluir el largo plazo. Y este cuadro nos ha mostrado, de alguna manera, entonces, como vemos, el 95% de pacientes que hacen insuficiencia cardíaca aguda son pacientes que están congestionados, ¿no? Y que pueden mantener su perfusión periférica o no, ¿no? Si mantienen su perfusión periférica, entonces están edematizados y hay pues una presión arterial más o menos conservada. Entonces hay que ver cuál es el origen, ¿no? Si predomina la hipertensión en este paciente, habrá que dar primero vasodilatador y luego diurético. Pero si predomina la congestión sobre la hipertensión, primero será el diurético y luego el vasodilatador, ¿no? Básicamente para un paciente edematizado y que tiene su presión arterial conservada. En cambio, cuando el paciente no tiene una buena perfusión, entonces este paciente, a pesar de estar húmedo, está frío, ¿no? Está húmedo, pero frío. Estos son, como ven, el 95%. Aquí, estos son los casos excepcionales donde hay que considerar inotrópicos, ajustar un poco el tratamiento. Pero en este caso, con una presión sistólica disminuida, entonces hay que hacer un apoyo inotrópico. Es un cuadro agudo con presión baja, entonces no para nada un vasodilatador como es en este caso, que la presión está normal o puede estar un poco alta inclusive, sino acá necesita inotrópico y hasta un vasopresor. Y una vez mejorados los problemas de perfusión, un diurético, ¿no? Para el cuadro congestivo. O sea, es obvio que no se va a usar de arranque un diurético por las características de la presión arterial. Y cuando la presión arterial no está disminuida, entonces ahí sí se puede considerar el vasodilatador y el diurético, ¿no? Para los casos refractarios podría apoyar un inotrópico, ¿no? Pero no un vasopresor, obviamente.
Entonces, algunos criterios que se deben vigilar en insuficiencia cardíaca aguda: si la presión arterial está baja, el neotrópico vasopresor, la cardioversión soluciona rápido la arritmia, pero a veces no se tiene cardioversión, se puede recurrir a algunas medidas farmacológicas, si no es posible, y si de acuerdo al tipo de arritmia, hablábamos de la fibrilación auricular, pudiera revertirse, ¿no? La administración de oxígeno, y esto de aquí más propio de los pacientes adultos. Entonces, los fármacos utilizados en insuficiencia cardíaca aguda pueden ser los vasodilatadores. Acá tenemos nitroglicerina, que es uno de los más usados, el dinitrato isosorbide, y también tenemos nitroprusiato. Un poco de cuidado, hemos hablado en otro momento del nitroprusiato, no tanto por el riesgo de que baje mucho la presión, porque se va a estar monitorizando y se cierra el goteo y la presión puede recuperarse, sino por el hecho de que puede generar cianuro, ¿no? Entonces, las administraciones prolongadas de nitroprusiato tienen ese riesgo. Se prefiere por eso un poco, y tenemos disponible pues nitroglicerina, ¿no? Es un poquito más segura desde ese punto de vista cuando se va a usar por tiempo más o menos prolongado, ¿no? Y dentro de los inotrópicos vasopresores ya conocemos estos fármacos. Ahí está dobutamina. El dobutamina no va a mejorar la presión arterial, inclusive podría bajar un poco la presión, entonces hay que tener cuidado. Cuando sea dobutamina, pues la presión arterial puede caer, a diferencia de la dopamina, que sí es un vasopresor. La milrinona igual parecía a la dobutamina, ¿no? La milrinona es un inotrópico vasodilatador. Ambos ejercen una vasodilatación. Este es pequeña, este es más significativo. Dopamina no, es inotrópico vasopresor, ¿no? Noradrenalina, inotrópico, pero fundamentalmente vasopresor. Epinefrina, inotrópico más que vasopresor, ¿no? Inotrópico más que vasopresor. Bueno, el edema pulmonar agudo, ¿no?, originado en la congestión pulmonar, justifica la administración inmediata de la furosemida en bolo, intravenosa. Esta es una emergencia médica, el edema agudo de pulmón, y si hay hipoxemia, oxígeno, si hay ansiedad grave por una disnea marcada, ¿no? Una disnea también importante. El opiáceo, parece contradictorio, pero el opiáceo reduce la ansiedad, mejora un poco la precarga, ¿no? Y alivia la sensación de disnea que tiene el paciente. No mejora la oxigenación, para eso te el oxígeno, pero sí alivia la sensación de angustia que produce la disnea intensa, la morfina. La morfina es generalmente la indicada. Y de acuerdo a las cifras de presión, pues nitroglicerina para la presión alta, observación, ¿no?, digamos, control, monitoreo para las presiones sistólicas más o menos conservadas, inotrópico no vasodilatador para la presión arterial sistólica menor de 85, ¿no? Esto podría ser digoxina, podría ser lo que es epinefrina, ¿no? Pero no un inotrópico vasodilatador, porque caería la presión, ¿no? Obviamente, ¿no? Bien, y finalmente algunos tratamientos que pueden ser perjudiciales. Las tiazolinedionas están contraindicadas, los AINES se deben limitar al mínimo, no se debe incorporar bloqueadores de canales de calcio, que no solamente reducen el ingreso de calcio al corazón, sino disminuyen la frecuencia cardíaca en pacientes con fracción de eyección reducida. O sea, son vasodilatadores arteriales y además modifican la fuerza y la frecuencia cardíaca, ¿no? El único, por ahí, bloqueador de canal de calcio que podría tener algún lugar en la insuficiencia cardíaca parece ser amlodipino, ¿no? Y es un dihidropiridínico.